Ahora vamos a cerrar la instalación con la doctora Doralice Ortiz, directora de la Corporación Allá Global. Buenos días para todos y todas, representantes de la mesa principal, doctor Raúl Jiménez, director de Costa Caldas, al secretario de la Actividad del Departamento, doctor Gabriel Gallego, al padre Jorge Alberto Tovar, igual la bendición. Muy buenos días para los representantes que vienen, nuestros amigos de Costa Rica y de Guatemala, a los amigos de la cuenca del río Guarinó que hoy nos acompañan, instituciones del departamento de Caldas y de otros departamentos que están en el día de hoy. Muy bienvenidos a todos. Antes que nada, pues muy de acuerdo con las palabras del padre Jorge Alberto Tovar, lamentamos profundamente la ausencia del señor gobernador de Caldas. Pensamos que es una pérdida en nuestros procesos, en nuestras dinámicas como departamento, y esperamos que lo recuperemos por el mismo camino, aunque va a ser un poco difícil. En el proceso que estamos desarrollando en el día de hoy, que realizaremos durante toda la semana, este evento de formación de pago por servicios ambientales, agradecemos a VICA con recursos del gobierno de Finlandia, agradecemos al programa de paz del Magdalena Centro y agradecemos a Corpo Caldas como patrocinadores de este evento de formación. Sabemos que no solamente estamos hoy en el foro, sino en el transcurso de la semana estaremos en el curso taller de formación para 40 representantes del territorio, y consideramos que es una oportunidad muy grande que se ha abierto para discutir el tema, para analizar las posibilidades que hay en compensación por servicios ambientales. Esperamos que hayan muy buenos resultados en este proceso. Sabemos que hay unas experiencias muy valiosas en Costa Rica, por ejemplo, donde ya se tiene una experiencia de más de 16 años con el Fondo de Financiamiento Forestal, en donde en el 2009 ya ellos contaban con más de 670.000 hectáreas en esquemas de pago por servicios ambientales. Entendemos que en los primeros años hubo una ampliación de cobertura vegetal del 6%, y eso difícilmente se logra si no hay una iniciativa grande de un país. Vamos a tener la oportunidad ahora en el foro de contar con nuestro amigo Oscar Sánchez de Costa Rica. Él trabaja como director de servicios ambientales del Fondo de Financiamiento Forestal, nos va a compartir esta experiencia. Tenemos también conocimiento de experiencias muy valiosas en México, por ejemplo, donde a pesar de que inició en el año 2006, ya cuentan con 2.2 millones de hectáreas en esquemas de pago por servicios ambientales. Es una experiencia muy valiosa. Lo mismo en Ecuador, con el programa Bosque Amigo, que entendemos que Corpo Caldas, el Tovar y muchos representantes de aquí del territorio pudieron conocer esta experiencia, donde también cuentan con un trabajo grandioso de esquemas de pago por servicios ambientales, y donde han incluido elementos fundamentales para ecosistemas estratégicos como páramos, y se tienen más de 260.000 hectáreas en estos procesos de esquemas. Consideramos que estas experiencias nos sirven mucho. En nuestro país tenemos también experiencias valiosas, ya sea iniciativas de departamentos, de corporaciones autónomas regionales. Vamos a tener en el transcurso de la semana en el curso taller el conocimiento de Corpo Guavio, por ejemplo, que más tarde nos acompaña, de Procuenca, de la Gobernación del Quindío. Son experiencias muy valiosas que tenemos en el país junto con otras, y que esperamos que se puedan fortalecer con el instrumento que se está discutiendo en este momento. Ya llevamos un largo rato discutiendo la reglamentación del artículo 111 de la ley 99 del 93, que da la posibilidad de dinamizar esquemas de pago por servicios ambientales, y que sería una oportunidad para que los gobiernos locales y gobiernos departamentales puedan dinamizar las experiencias.
Entre tanto, pues tenemos esta experiencia que estamos formulando para la cuenca del río Parinó. Sabemos que es una cuenca compartida entre los departamentos de Caldas y Tolima, que es un aporte importante con la gestión del IICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que tiene recursos del gobierno de Finlandia a través del programa de manejo forestal sostenible de la región andina, y que cuenta con unos aliados importantísimos que pudieron dar lugar a este proyecto, como es Ecopetrol, la Gobernación de Caldas, la Universidad Nacional, y básicamente estaríamos, olvidé uno, me disculpa, pero estaríamos con un apoyo bien importante con estos procesos, en donde con el apoyo del programa de paz del Magdalena Centro, de los gobiernos locales, las administraciones municipales, con empresas como Isagen y Ecopetrol, con instituciones como Por Magdalena y Enfocaldas, y lógicamente con el liderazgo de los representantes de la cuenca, del territorio, que son los hombres y las mujeres que están viviendo allí la situación y que saben la importancia de proteger sus recursos. Sabemos que vamos a sacar este proyecto adelante. Esperamos que sea un proyecto que, a partir de la construcción colectiva que tenemos en el momento, cumpla con todas las expectativas de los actores de la cuenca y que aporte no solamente al mejoramiento ambiental, sino al mejoramiento de la calidad de vida y al fortalecimiento de la cultura ambiental ciudadana en este territorio. Bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Doralice. Quiero anunciarles que vamos a tener un pequeño cambio en la agenda. Ahorita vamos a escuchar, tenemos la posibilidad de escuchar inicialmente la experiencia de Costa Rica. El programa Manejo Forestal Sostenible en la región andina tiene como objeto lograr una mayor contribución de los recursos forestales al desarrollo sostenible de la región. El propósito del programa es introducir y adoptar innovaciones, eliminar cuellos de botella que limitan el desarrollo del sector forestal mediante la participación de actores públicos y privados de los países participantes. El desarrollo del foro de esta mañana contará con una metodología. Los conferencistas tendrán 35 minutos de presentación. Para el control del tiempo, ustedes verán unas tarjetas de color amarillo cuando falten 10 minutos, en color verde cuando falten 2 minutos y en color rojo cuando el tiempo se termine. El panel con los expertos se realizará a las 12:40 de la tarde, en donde se tendrán en cuenta las preguntas escritas realizadas por el público, para lo cual dispondremos unas hojas en blanco de las cuales ustedes pueden hacer uso. Les queremos sugerir que para realizar estas preguntas se trabajen, digamos que 3 preguntas orientadoras. La primera es: ¿contamos en América Latina y en Colombia en particular con sistemas de medición y de valoración que permitan cuantificar externalidades y valorar servicios ambientales? Segunda, ¿estamos preparados para establecer relaciones claras y efectivas entre proveedores y consumidores de servicios ambientales? Tercera, ¿cómo podemos garantizar la sostenibilidad de las iniciativas de compensación ambiental? Muy bien, tenemos el gusto de comenzar con el señor Óscar Sánchez, director de Servicios Ambientales de Fonapico, Costa Rica. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación, sobre todo a Doralice y a Energía Global. Esperamos que esta
primera charla sobre la experiencia de Costa Rica les sea útil para ubicar en el contexto el proyecto que quieren desarrollar en la cuenca y en general. Creo que en otras iniciativas que igualmente en Colombia sabemos que ya se están desarrollando en el tema de pago por servicios ambientales. Este programa en Costa Rica inició en 1997, ¿verdad? Y podríamos incluso decir que hay un antecedente de más años atrás, desde 1969, cuando el país emite la primera ley forestal como consecuencia de una serie de acciones que se dan en el país para tratar de recuperar la cobertura forestal, que como vamos a ver ahora, fuimos muy eficientes en irla quitando y desapareciendo sin ninguna planificación, ¿verdad? Que nos llevó casi a un punto de crítico, de catástrofe forestal, y que bueno, dichosamente con el programa de pago de servicios ambientales y con otras iniciativas hemos ido revirtiendo. Para ubicarlo, bueno, Costa Rica es parte del istmo centroamericano. Tenemos un sistema de cordilleras parecido al que tienen en Colombia, solo que está concentrado en esa pequeña faja de terreno, ¿verdad? Y decimos siempre que es una continuación de los Andes, entonces por ahí tenemos una identificación con Costa Rica. Somos un país muy pequeño, de 51.100 kilómetros cuadrados, con un poco más de 4 millones de habitantes, y en donde las tierras, por su vocación, deberíamos de tener el 70% con cobertura forestal. Solo para ubicarnos en el contexto, bueno, hay algunos de los departamentos colombianos que son el doble del tamaño del país, ¿verdad? Y yo anoté algunos anoche buscando información. Colombia es 22.3 veces más grande que Costa Rica, entonces posiblemente ustedes tienen 22.3 veces los problemas multiplicados de los que tenemos nosotros, ¿verdad? Y así van a ser los esfuerzos que van a tener que llevar para tratar de resolver los problemas, pero al final de esos retos es que a los que tenemos que enfrentarnos y a los que tenemos que darle solución. Les contaba que fuimos muy eficientes en perder la cobertura forestal. Eso muestra rápidamente cómo de 1940, que teníamos un 75%, pasamos en los años 80 a tener solo un 21% de cobertura forestal densa. Y en el 97, y lo ponemos siempre como la referencia porque es cuando ya se ve el efecto de los programas que iniciamos, como les decía, desde el 69, con la emisión de la primera ley forestal. Y además ahí inicia el programa de pago por servicios ambientales. Entonces ya en el 97 teníamos un 42, de manera que habíamos revertido ese problema tan serio de deforestación con la implementación de diferentes leyes y de diferentes incentivos que iban desde permitir la deducción fiscal, desde permitir que la gente que hacía programas de reforestación o programas de manejo pudieran deducir de su renta las inversiones que hacían en esos proyectos forestales. Y también complementamos eso con ir creando una serie de áreas silvestres protegidas, algo parecido a lo que ustedes tienen aquí en parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas absolutas, áreas para la protección del recurso hídrico, algunas veces con buena planificación, algunas veces como una emergencia, y entonces por eso también vemos algunas áreas silvestres que son geométricamente muy regulares, ¿verdad? Lo cual obviamente no tiene ninguna relación con el recurso que se quería proteger, sino era parte de la emergencia. Bueno, había que declarar un área silvestre protegida. Algunos políticos o técnicos se sentaban en el escritorio de un ministerio y decían, bueno, por esta coordenada y por esta otra, y por ahí se establecieron áreas silvestres protegidas, de manera también que tenemos una red bastante amplia de áreas silvestres protegidas, todas propiedad del Estado. El programa de pagos de servicios ambientales lo entendemos como el mecanismo financiero que nos permite recuperar la cobertura forestal en esas áreas en donde lo habíamos perdido y mantener
en terrenos de propiedad privada, aquella que no habíamos perdido, de manera entonces que empezamos a ver los bosques ya no solo como productores de madera, que fue la primera forma de valorarlos. O sea, un bosque tenía valor en el tanto podíamos llevar esas trozas a una industria de acerrío y convertirlo en tablas y posteriormente en muebles o en paredes o en algún tipo de construcción. Y ese era en el mejor de los casos. En muchos casos el bosque se tumbaba, se le prendía fuego, se ponía pasto, y entonces buscábamos ese cambio de uso que era el más frecuente, el cambio de uso para sustituir el bosque por ganadería, que era una actividad que permitía en primera instancia obtener algún ingreso para los productores, pero además le daba algo que para ellos representaba mucha seguridad, y era tener un título de propiedad, ¿verdad? Entonces, en muchos casos se quitaba el bosque, no tanto pensando en la opción de tener una producción inmediata, sino de tener un título de propiedad que después le permitía financiamiento, le permitía acceso a tener un título que podía ir y poner a responder en un banco para cualquier otra operación. Posiblemente ese tipo de cosas también son muy comunes acá en Colombia, ¿verdad? Donde para tener el título o el dominio sobre la tierra hay que hacer ese tipo, nosotros decíamos mejoras, ¿verdad? La primera mejora que hacíamos era quitar el bosque, que realmente no era ninguna mejora, sino era una forma de demostrar el dominio sobre el territorio. El programa tiene algunos fundamentos o algunas fortalezas que son un marco institucional, que vamos a ver ahora. No es solo el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que es una institución dentro del Ministerio de Ambiente, sino que interrelacionan otras. Hay un marco legal que en algunos casos deriva de decisiones internacionales y en algunos casos de decisiones nacionales. Un ingrediente muy importante, y eso es algo que hay que ponerle atención siempre en los programas, es el tema del financiamiento, de dónde van a salir los recursos para hacer posibles el involucrar a la población o el poder llevar adelante los programas que se están diseñando. Y la otra parte que también es muy importante es tener un esquema de rendición de cuentas que permita mostrar la eficiencia con la que se están desarrollando los programas. Todas estas cosas juntas son ingredientes necesarios, y hay uno más que tiene relación con lo que mencionaba Doralice y mencionaba el padre ahora, que es un poco está oculto ahí, pero que siempre es necesario, y es la voluntad política, ¿verdad? En estos casos donde los procesos dependen de involucrar a todas las instancias, y al final eso se mueve en un marco de política nacional, de política departamental o de municipios, es importantísimo tener a todas esas instancias también involucradas y representadas en el esquema. Entonces, bueno, en el marco legal, algunas cosas del programa de pagos de servicios ambientales se originan desde la Cumbre del Río en el 92, ¿verdad? En donde empezamos a hablar de que los bosques tienen funciones más allá de importantes de la de producir madera, ¿verdad? Y entonces hablamos de cambio climático, de calentamiento global, de la función de sumidero de carbono, ¿verdad? Que tienen esos bosques y que ayudan a mitigar todo ese proceso de cambio climático. De ahí se deriva la convención, ¿verdad? Y no solo la convención de cambio climático, sino una serie de otras convenciones, convención de biodiversidad, convención de manejo de los ecosistemas forestales, y concretamente como consecuencia de la convención de cambio climático también un instrumento que fue el protocolo de Kioto y su consecuencia inmediata, el mecanismo de desarrollo limpio, que en algunos casos nos creó como un espejismo, ¿verdad? Pensábamos que íbamos a tener recursos abundantes para solucionar todo el problema de recuperación forestal y de recuperación y de manejo de los bosques naturales, y que sabemos que al final eso resultó tan complejo que no resultó un mecanismo efectivo, por lo menos para la parte forestal. Ahí insistimos mucho, y digo insistimos porque Costa Rica fue uno de los que más impulsó el tema de RED, que más adelante lo vamos a retomar, de reducción de emisiones por deforestación y degradación evitada, desde Valle, ¿verdad? Que en una de las convenciones
que anualmente se llevan a cabo en el marco de la Convención de Cambio Climático, y seguimos insistiendo hasta lograr que con el apoyo de otros países, ¿verdad? Del trópico, se lograra dar a esa iniciativa de red la fortaleza y que se convierta en un mecanismo que eventualmente, y digo eventualmente también porque esto está en un proceso todavía de consolidarse, nos dé la solución para mantener y conservar algunos de los bosques naturales, y también que entonces el tema no solo de recuperar cobertura en áreas deforestadas como estaba previsto en el mecanismo de desarrollo limpio, sino también el conservar los bosques que aún tenemos sea una opción que genere ingresos a los países. Más adelante voy a retomar algo sobre lo que estamos haciendo en Costa Rica en el tema red. Y a nivel nacional también hubo que adecuar entonces nuestro marco legal, revisando e interiorizando esas convenciones internacionales, ¿verdad?, que ya mencioné, modificando nuestra ley forestal a partir del 97, y en esa ley forestal entonces se introduce el tema del pago por servicios ambientales, reconociendo que los bosques entonces cumplen una función de mitigación de gases de efecto invernadero, todo lo que hablamos del cambio climático, que tienen una función muy importante en el tema de protección del recurso hídrico, ¿verdad? Y aquí muy de la mano de lo que ustedes quieren hacer en la cuenca del río Guarinón, perdón. El tema de la protección de la belleza escénica, que también yo creo que es algo que en esta zona y en estos paisajes ahora en los que estamos aquí tienen un potencial grandísimo de generar ingresos y recursos en programas que tienen que ver con el ecoturismo, ¿verdad? Y por último también el tema de protección de la biodiversidad, y nosotros decimos que protección de la biodiversidad no por proteger, sino porque hay un potencial también de generar ingresos, en tanto en esa biodiversidad vamos a encontrar nuevos genes, nuevas medicinas, nuevas posibilidades de proteger algo que en algún momento vamos a poder usar, ¿verdad? Y no es proteger solo para tener ahí en una burbuja que nunca vamos a pasar, sino que esa biodiversidad tiene una posibilidad de uso. Bueno, la misma ley le da la figura jurídica que tiene el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, que para no hacer tan largo ese nombre, nosotros lo abreviamos como FONAFIFO, le da algunas fuentes de recursos de dónde va a formalizar o de dónde va a tener su patrimonio, y concretamente algo que para nosotros ha sido muy importante es que creó un impuesto al consumo de hidrocarburos, y con eso esa ha sido la principal fuente de recursos, de manera que cada vez que alguien pone combustible en una gasolinera en Costa Rica, o pone gasolina en un avión, o usa cualquier derivado de los hidrocarburos, está aportando parte de los recursos que el fondo utiliza para hacer efectivo el pago. Bueno, ya mencioné, el fondo es una institución adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía, y el objetivo principal del fondo es obtener los recursos para hacer posible el financiamiento del sector forestal. Y aquí hablamos de posibilidades de financiamiento más allá de estrictamente el pago por servicios ambientales. Si alguien quiere remodelar o acondicionar una industria para hacerla más eficiente, nosotros podemos, ya no vía pago por servicios ambientales, sino vía créditos, líneas de financiamiento, facilitarle recursos para hacer posible esa adecuación. Si alguien quiere diseñar o establecer un sendero para llevar turistas a un bosque y cobrarle a esos turistas por hacer ecoturismo, entonces también el fondo puede financiar ese tipo de infraestructura. O alguien quiere poner un canopy para tener una línea de cable entre copas de los árboles, el fondo puede financiar eso, ya no como pago por servicios ambientales, sino como líneas de financiamiento. Bueno, hay una serie de instituciones que se interrelacionan en el programa, que van desde la academia, en las universidades, que hacen mucho de la investigación, que da sustento a algunas de esas preguntas que se plantearon hoy acá. ¿Cuánto valen los servicios ambientales? ¿Cuánto tenemos que pagar? ¿Quiénes tienen que pagar? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo se diseñan? Mucho de eso lo respondemos a través de investigaciones que hacen las universidades como investigaciones formales, en algunos casos como todo integrado de algunos de los estudiantes. Allá tenemos 2 universidades que dan
posgrados en el área forestal o en el área de medio ambiente, que son el CATIE y la ERC, y con ellos nos apoyamos mucho, pero también las universidades del Estado, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico, que tienen las carreras forestales, nos apoyan mucho en esa parte de investigación. Tenemos instituciones que tienen que ver con la regulación, en donde hay algunas que tienen que ver con la tenencia de la tierra, como el INDES, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, la Contraloría General de la República, que aprueba y supervisa el uso de los recursos de la institución, instituciones forestales, en donde está el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales, los regentes forestales, que son una figura muy interesante. Los regentes forestales son ingenieros forestales a los que la ley forestal nuestra le dio fe pública, y entonces basta con que un ingeniero forestal particular nos informe del desarrollo del proyecto de un particular para que el fondo pague o no esos servicios ambientales, y no dependemos entonces de que siempre haya un funcionario del Estado o del fondo mismo que tenga que ir a ver el desarrollo de los proyectos, sino que los mismos ingenieros particulares nos informan a través de esa figura. Obviamente el Ministerio de Hacienda, que administra y supervisa el uso de los recursos, y nos hemos atrevido, y yo digo que ahí es un poco de aventura del país, a recurrir al financiamiento internacional a través de 2 préstamos con el Banco Mundial y unos fondos no reembolsables de la Cooperación Financiera Alemana. Vamos a ver un poco más de eso en detalle. Con respecto al impuesto de los hidrocarburos, ya lo mencioné, está concebido así en uno de los artículos de la ley forestal, y eso representa para el fondo un ingreso que cambia entre 20 a 35, 40 millones de dólares por año. Ese es el ingreso más importante, pero no el único, ¿verdad? Ahí también vamos a ver más adelante que hemos tenido que ingeniarnos otras fuentes de recursos que complementan esta, que es la principal hasta ahora. Les decía que hemos tenido dos proyectos con Banco Mundial. El primero por 50 millones de dólares, considerando en ese la contrapartida nacional que viene del esfuerzo que el país aporta en el proyecto, y el segundo por 90.3 millones